bien, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por conectarse a esta charla que viene siendo organizada en conjunto Innovate Perú y la SUNAT. El día de hoy tenemos el agrado de contar con dos especialistas en el tema, que ya los iremos presentando más adelante, sin duda, pero recordarles que esta charla online, organizada por dos entidades del Estado, tiene la finalidad de informar acerca del impuesto a la renta. Si eres un emprendedor o empresario, en esta charla conocerás más sobre el pago de este tributo y cómo puede aplicarse en la postulación y en el rendimiento de un proyecto cofinanciado por Innovate Perú o cualquier otro relacionado. Para iniciar este webinar, invitamos como primera expositora a Nora Galarreta, especialista financiera de la Unidad de Monitoreo de Innovate Perú, para darnos a conocer mayor detalle sobre el tema. Es por eso que les iremos pidiendo seguramente que a lo largo de la exposición puedan ir dejando alguna consulta o algún tema puntual que quieran saber sobre el tema, pero Nora nos dará una información bastante importante acerca de los proyectos que se vienen trabajando dentro de nuestra institución. Entonces, sin más, Nora, te doy el pase para que nos puedas presentar toda la información que has preparado para el día de hoy. ¿Crees, Nora, que nos puedas ayudar encendiendo tu micrófono para que podamos dar inicio con tu participación? Listo, Correcto, Nora. correcto. Con tus manos. Ya. Gracias, Joseph. Buenas tardes, ¿no? Como lo ha señalado Joseph, yo soy especialista financiera y pertenezco al portafolio de emprendimiento de la unidad de monitoreo. Y mi interactuar es con los emprendedores, ¿no? Ya llevo más de 5 años interactuando con ellos, ¿no? Dentro del portafolio de emprendimiento tenemos a los emprendedores innovadores, ¿no? Ellos, al postular a nuestros concursos de recursos no reembolsables para el cofinanciamiento de proyecto de emprendimiento, lo hacen como persona natural, ¿no? Y luego ya en la ejecución propia del proyecto se constituyen en personas jurídicas, ¿no? Estos equipos, al iniciar sus proyectos, empiezan con muchas dudas, ¿no? Y principalmente de orden tributario. Y qué mejor esa oportunidad, ¿no? Para que los especialistas, ¿no? De la Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera de la SUNAT les den los alcances, ¿no? Esta primera charla está dirigida a las obligaciones como personas naturales del impuesto a la renta, ¿ya? Tema que debe conocer todo contribuyente, ¿no? No solamente las personas jurídicas, sino toda persona natural, todos los contribuyentes, ¿no? Y en las subsiguientes charlas tributarias que se han programado en varias fechas, ¿no? También van a ser de interés y van a contribuir en la vida empresarial que estarían empezando, ¿no? Los emprendedores. Esto les va a permitir conocer beneficios, herramientas, ¿no? Que puedan contar con información útil para sus negocios y así evitar omisiones tributarias, ¿no? Involuntarias. Y por supuesto también les va a servir para que sus rendiciones de cuenta, ¿no? A los recursos que nosotros les otorgamos sea debidamente presentada, ¿no? Innovate Perú, ¿no? Queremos que nuestros emprendedores, innovadores, ¿no? En el futuro lleguen a ser grandes emprendedores, grandes empresarios, ¿no? Y para eso hay que cumplir con las formalidades y obligaciones tributarias para minimizar riesgos y costos, ¿no? Y ya cuando sean empresas grandes, ayuden a fortalecer el desarrollo productivo del bien de nuestro país, ¿no? Que esto es la principal finalidad por la cual otorgamos nosotros este tipo de financiamiento, ¿no? Por eso que los invito a escuchar esta primera charla, ¿no? Con bastante atención y desearle muchos éxitos en las empresas que están emprendiendo o han emprendido. Bueno, eso es todo y doy el pase a Joseph para que presente a los especialistas de la SUNAT. Gracias. Listo, Nora, muchas gracias. En verdad siempre es importante hacer hincapié en todos estos puntos que nos acabas de comentar. Ahora bien, es el turno de presentarles y darle el pase al especialista
economista de la Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera de la SUNAT, el señor César Vieira Cervera, quien expondrá sobre el tema Perú, esfuerzo de todos. El señor César es economista y magíster en gestión pública por la Universidad Pacífico. Él estará acompañándonos en aproximadamente unos 10 y 15 minutos de exposición y luego pasaremos a responder varias de las consultas que ustedes nos vayan a ir dejando, por favor, en el chat, las cuales nosotros vamos a tratar de rescatar la mayoría de ellas para aprovechar el tiempo que nos va a acompañar el día de hoy el señor César Vieira. ¿Sí? Entonces, por favor, a lo largo de la presentación que se viene, les vamos a pedir que vayan colocando alguna duda o consulta que tengan a través del chat del Zoom, las cuales nosotros las vamos a ir guardando, ya que luego de la presentación se las vamos a hacer llegar. Muy bien, señor César, entonces, sin más, les doy el pase para que, por favor, nos pueda proyectar la presentación del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir. ¿Se ve la presentación? Así es, sí, se ve muy bien. Muy bien. En primer lugar, agradecer la invitación de Innovate Perú y de estar acá con ustedes compartiendo esta información. Buenas tardes con todos y con todas. Yo lo que les voy a dar es un marco general sobre la importancia de los impuestos. Y justamente, miren, les presento a este señor. Ustedes dirán, ¿quién es este señor? Él es Juan Jacobo Rousseau. Es un francés, antes de la Revolución Francesa, y él escribió un libro llamado El Contrato Social, que ahora está más vigente que nunca en el contrato social. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Rousseau y el contrato social con los impuestos? Pues miren, el contrato social es un acto tácito, es lo que nos decía Rousseau, entre los ciudadanos y el Estado. En cumplimiento de este acuerdo, los ciudadanos ceden parte de su libertad al Estado y se comprometen a cumplir con las normas, respetar las instituciones y pagar los tributos. Y a cambio, como contraparte de este contrato social, el Estado se compromete a garantizar los derechos a la vida, a la salud, a la educación, justicia, entre otros derechos. Miren que ahora en esta coyuntura, ¿no? En esta crisis sanitaria, más que nunca está vigente el contrato social. Entonces, los tributos están en la base del contrato social. Cuando el contrato social se cumple, en los países en que se cumple estrictamente el contrato social, se da este círculo virtuoso. ¿Qué es el círculo virtuoso? Los ciudadanos entregan los tributos al Estado, estos llegan mediante el Tesoro Público a financiar el Estado y retornan bajo la forma de bienes y servicios públicos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos tienen un cumplimiento voluntario y se produce este círculo virtuoso. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora qué tiene que ver el presupuesto público con y sacar algunas enseñanzas, sobre todo para ustedes, para sus negocios. Miren, ¿cómo se construye el presupuesto público? Se construye de la misma manera, exactamente, como nosotros construimos el presupuesto personal, el presupuesto familiar, el presupuesto de una empresa o de un pequeño negocio. Primero identificamos cuáles son las necesidades, vemos cuánto nos va a costar y después vemos con qué ingresos contamos para satisfacer esas necesidades y cubrir esos gastos. De la misma manera se elabora el presupuesto nacional, solo que a nivel agregado, a nivel país. Y las necesidades son necesidades de toda la población. Un primer aprendizaje sobre cómo elaborar el presupuesto a nivel persona, a nivel empresa, a nivel país. Uno debe gastar de acuerdo con sus ingresos. El presupuesto debe estar equilibrado. Ese es lo ideal. Si hay un superávit, es decir, si gastas menos, mejor. Lo que debe es tener un déficit. ¿Cuál es la importancia de los impuestos? La importancia de los impuestos es que es la principal fuente de financiamiento del presupuesto. ¿Sí? Este es el presupuesto para el 2021, 183.000 millones. Se ha aumentado salud, se ha aumentado educación y se ha aumentado
alivio a la pobreza. Los impuestos, miren, ahora obviamente por la crisis sanitaria y la crisis económica que se ha originado por la paralización, por el primer confinamiento, los ingresos proyectados para el 2021 van a financiar, ¿sí?, los tributos el 54% del presupuesto público. Y lo que se ha aumentado es los recursos por operaciones oficiales de crédito. O sea, el presupuesto del próximo año se va a financiar en un 26% mediante endeudamiento. Obviamente por las razones que les he explicado. Segundo aprendizaje, para nuestra vida personal, para vuestros negocios. Endeúdate si vas a poder pagar, si tienes una proyección de pago. ¿Por qué? Porque la deuda te va a generar intereses y te va a contener presupuestos futuros. Algunas reflexiones en este punto. Miren, este es un estudio de la Universidad del Pacífico que revela que al 2025 vamos a tener un déficit de 160.000 millones en infraestructura, de las cuales 19.000 millones en infraestructura son infraestructura de salud. Así nos ha encontrado la pandemia, con un déficit inmenso en infraestructura de salud. Por otro lado, los ingresos tributarios no son los mejores, 14.2% de presión tributaria, no obstante que ha habido una buena recaudación en el 2019, ha habido una reducción en el 2020, pero en promedio nuestra presión tributaria es qué parte del Producto Bruto Interno se destina a recaudación, es uno de los menores de América Latina. Miren, el promedio de América Latina está en 22%. Y el promedio de los países europeos de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es 34%. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener un mayor endeudamiento, pero que nuestra presión tributaria, es decir, nuestra tributación no está acorde con las necesidades. Y, por otro lado, que tenemos un mayor originado por la pandemia. A mayo habíamos gastado ya 20.000 millones de dólares para contener la pandemia, es decir, 70.000 millones de soles. Y a octubre habíamos gastado 140.000. Esto precisamente es lo que ha originado que para el próximo año tengamos que financiarnos con endeudamiento. ¿Cuál es el destino de nuestros impuestos? Miren, hay percepciones que se utilizan mal los impuestos, eso no lo vamos a ocultar, ¿no? Hay corrupción, ¿sí? No todos cumplen con la obligación, hay evasión, y también hay inversiones que a veces están en obras que están paralizadas, ¿sí? Pero miren, que eso ocurra está mal, pero eso no es una razón para que nosotros hagamos lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, nuestros impuestos, ¿para qué han servido en esta coyuntura tan especial? O sea, los impuestos que hemos pagado. Primero, para atender los programas sociales, como Pensión 65, Cali Warma. Segundo, para los bonos, con todos sus errores, con los errores que han habido por la falta de información, falta de data y también por los casos de irregularidades. Pero los bonos también han sido el bono familiar universal, el bono independiente, el bono rural, todos han sido financiados gracias a los tributos. Y la infraestructura, la mejora en la infraestructura, los insumos médicos, las pruebas rápidas, la seguridad y ahora las vacunas también va a ser financiada con los impuestos. Entonces, indudablemente que los impuestos es la forma más sana de financiar el presupuesto y es la que nos va a permitir generar bienes y servicios públicos para a su vez generar bienestar, ¿sí? Entonces, siempre, esto también en nuestra vida personal, en la vida diaria y sobre todo ahora en la pandemia que tenemos que tener mucho cuidado, siempre hay que ponernos en el lugar del otro. Siempre hay que ponernos en los zapatos de la otra persona. Cuando tengamos obligaciones tributarias, también tenemos que pensar en el destino, en el impacto que van a tener estos recursos para generar bienestar, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de la evasión y el contrabando?
Miren, el costo del contrabando, 5.000 millones de dólares, 17.500 millones de soles. Vayamos tomando, si tienen un lapicerito o mentalmente, 17.500. Costo de elevación tributaria, 58.000 millones de soles. 58.000 más 17.500, 75.500. Costo de la corrupción, al 2019, según cifra de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, 12.600 millones de soles. Ya tenemos 88.100. Y según el Banco Interamericano del Desarrollo, el costo de la ineficiencia, inversiones que no generan valor para el ciudadano, 18.750, casi 100.000 millones de soles que se van en estos problemas. Más de la mitad del presupuesto público. La pregunta se cae de madura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se da este círculo virtuoso? No. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Hay un círculo vicioso, ¿sí? ¿Y de quién es esta responsabilidad del círculo vicioso? Los ciudadanos resuelven mal su dilema, ¿no? Pagar los tributos, no obstante, llega un porcentaje de presión tributaria al Estado, 14.2 dijimos, y acá los servidores públicos también tienen un dilema. ¿Utilizo adecuadamente los recursos públicos o los aprovecho para beneficio personal? ¿Qué se presenta? Corrupción, elefantes blancos. Y cuando estos bienes y servicios no generan valor para el ciudadano, ¿qué es lo que ocasiona? Precisamente un efecto negativo. Los ciudadanos dicen, ¿para qué voy a tributar si el Estado es corrupto e ineficiente? En vez de producirse un círculo virtuoso, lo que se produce es un círculo vicioso. Entonces, otro aprendizaje. Mal de muchos, ¿no? O sea, nosotros de repente, en el corto plazo, podemos incurrir en alguna de estas irregularidades para obtener un pequeño beneficio material. Pero finalmente vamos a ser cómplices de una crisis que al final nos va a terminar absorbiendo. Entonces, frente a eso, ¿tenemos algo que ver con eso? ¿Podemos generar algún cambio? ¿Cuál debe ser nuestro rol como persona, como ciudadano, como empresario? ¿Sí? Y como servidor público. Entonces, aquí me recuerdo siempre una frase de Albert Einstein. No podemos pretender que las cosas cambien si siempre seguimos haciendo lo mismo. Si siempre seguimos buscando un culpable, si siempre seguimos quejándonos, si siempre seguimos lamentándonos, si siempre seguimos buscando el efecto a todo, que por qué las vacunas son chinas, por qué no son rusas, por qué no son de Pfizer, ahora por qué son de Pfizer, ¿no? Entonces, nunca, siempre vamos a estar en la crítica permanente y no vamos a estar en un aspecto positivo de decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer para generar un cambio? Y sí podemos hacer mucho, miren. Desde una acción tan sencilla como pedir, exigir comprobante de pago y entregar comprobante de pago. Miren, por cada boleta de venta que exijamos o que pidamos, ¿no? Que exijamos o que entreguemos, y esta boleta es de 20 soles, estamos asegurando un desayuno para un niño de Calihuarma, un niño que está en peligro de desnutrición. Si estas boletas sumadas alcanzan el monto de 90 soles, o una boleta de 90 soles, estamos asegurando un complemento para un niño que tiene riesgo de sufrir anemia. Miren qué importante es una acción tan sencilla y cómo puede generar un cambio. ¿Qué es lo que ocurre cuando no se entrega comprobante de pago o no se exige comprobante de pago? Miren, el comprador, cuando adquiere un bien, en el precio de venta está pagando el IGB. Si el vendedor entrega el bien pero no entrega el comprobante de pago, él se está quedando con el IGB. Y no existe ningún documento que acredite que esta transacción se realizó. Entonces el vendedor se queda con el IGB que ya le pagó el consumidor final
y además declara menos renta porque no va a declarar ese ingreso, ¿sí? Probablemente el vendedor obtenga un beneficio económico inmediato material, pero fíjense que está contribuyendo de esa manera a una mayor desigualdad, que no haya financiamiento para los programas sociales y está contribuyendo a que en vez de darse un círculo virtuoso, se dé un círculo vicioso. Y después cuando se presentan los problemas y él se ve afectado por el remolino, empieza la queja permanente, ¿no? Dice, el Estado no sirve, el Estado no es eficiente, pero no somos coherentes, porque nosotros también somos parte de esa ineficiencia, porque hemos priorizado un beneficio personal. Otro aspecto, no tener que ser cómplice, ni de la evasión, ni de la corrupción. No, es que es más fácil dar una coima, una aceitadita para que rebale el cliente, para agilizar mi trámite. Sí, pero también estás contribuyendo a este círculo vicioso, ¿no? Otro aspecto importante, que tenemos que participar en el control del gasto público. No basta con tener una posición crítica, también tenemos que, hay herramientas, existen herramientas, la rendición de cuentas, el presupuesto participativo, ¿sí? En el cual nosotros, digamos, vecinales, pueden participar en la asignación y en el control de los presupuestos locales. La clave, ¿dónde está? En tener una actitud proactiva, una actitud coherente entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Actuar con integridad en nuestro ámbito de actuación, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar conciencia que los impuestos sirven para generar las desigualdades, ¿no es cierto? Y para generar bienestar. ¿Qué cosa es bienestar? Bienestar, estar bien. Es decir, que todos los que pertenecen a la comunidad política representada por el Estado estén bien, ¿sí? Y dejar de estar buscando responsables y la crítica por la crítica, ¿no? Muy bien. Desde la Gerencia de Cultura Tributaria, nosotros ¿cómo fortalecemos la cultura tributaria? ¿Cuál es nuestro granito de arena? La SUNAT no solo se encarga de la recaudación, ¿sí? No solo es aquel que cobra, también brinda una serie de facilidades, como lo ha hecho ahora que está virtualizando casi todos los trámites para que las personas puedan sin tener que acercarse a la SUNAT. Por otro lado, tiene toda una serie de servicios virtuales también y ha modernizado todos sus procedimientos. Probablemente sea motivo de otras charlas, pero están los servicios de exporta fácil, importa fácil, ¿no? Donde ustedes pueden exportar e importar de una manera muy sencilla. El despacho anticipado, miren, qué importante ha sido el despacho anticipado para la llegada de las vacunas, ¿sí? Ya todo el trámite se había hecho antes de que llegaran las vacunas y ese procedimiento no se ha elaborado solo por el motivo de la vacuna, ya está desde junio del 2020, ¿sí? Y está todos los ciudadanos. Y desde el punto de vista del fortalecimiento de la cultura tributaria y aduanera, de cambiar el chip de los ciudadanos para que no vean los impuestos como algo negativo, esto es lo que hacemos en nuestra gerencia. Mire. Todos estos programas tenemos. Los núcleos de apoyo contable y fiscal, que además como parte de estos núcleos se elaboran videos educativos, ¿no? Los propios integrantes de los núcleos son estudiantes universitarios capacitados por nuestra gerencia que brindan orientación, ¿sí? A los emprendedores, a los pequeños contribuyentes, ¿sí? A las personas que quieren entrar en un negocio. Es decir, formamos un grupo de estudiantes universitarios que sirven de nexo y de apoyo a la SUNAT y que además van fortaleciendo sus competencias profesionales. Los encuentros universitarios, que son reuniones también con universitarios, donde les informamos de todos estos temas que hemos venido conversando. El programa voluntariado SUNAT, 1.250 trabajadores de SUNAT voluntariamente dedican parte de su tiempo para brindarlas
sobre este tema de cultura tributaria en las escuelas y a los jóvenes universitarios. Estos dos programas están relacionados con capacitar docentes y brindar herramientas para que los docentes a su vez promuevan la cultura tributaria en educación básica regular. El programa Educando a las MIPES, este webinar forma parte del programa Educando a las MIPES y una serie de publicaciones sobre diversos temas que también pueden servir para trabajos de investigación, como punto de partida para trabajos de investigación. Toda esta información ustedes la encuentran en nuestra página web, que acá ustedes la tienen y la pueden visitar. Esta y otra información pueden encontrar ahí, ¿sí? Entonces, queridos amigos, miren, el mensaje final que le quiero transmitir es que todos y cada uno de nosotros podemos ser un agente de cambio, ¿no? Confucio decía, si tú ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. El nuevo confinamiento nos está reflejando la frase de Confucio. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer, pero no lo hicimos, ¿no? Fiestas acá, fiestas allá, reuniones acá, salíamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Segundo confinamiento. Entonces, miren, tengamos presente eso. Si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para cambiar y no lo hacemos, estamos peor que antes. Un ejemplo de cómo cada uno de nosotros tiene un metro cuadrado de influencia. A ver, yo le pongo este nombre, José Luis Barzalo. De repente no nos dice mucho el nombre José Luis Barzalo, ¿no? Y de repente, si vemos su foto de José Luis Barzalo, inmediatamente lo vamos a reconocer. El ángel del oxígeno. Y uno va a decir, ¿y eso no tuvo un impacto positivo? ¿Generó un cambio? Obviamente que sí. ¿Cuál fue el dilema que él tuvo? ¿Puedo ganar más dinero vendiendo el oxígeno, especulando con el oxígeno, o lo vendo a precio justo? ¿Qué hizo? Actuó con ética, con integridad, hizo lo correcto, lo vendió a precio justo. ¿Y qué hizo con todo eso? ¿Cuál fue el impacto que tuvo? Ayudó a los enfermos críticos, brindó tranquilidad a su familia, fue imitado por otros vendedores, además generó una sanción moral a los especuladores, es decir, enseñó con el ejemplo. Y nos dio una esperanza en los momentos más difíciles, que estamos más confinados, nos dio una esperanza de que el cambio es posible. Entonces, miren, queridos amigos y amigas, que lo importante que es tener muy claro que tenemos una vida trascendente y que tenemos que empezar a generar ese cambio. Solo de nosotros depende que podamos construir un mejor país donde vivir y sobre todo salir de estas condiciones tan difíciles en las que estamos. Unidos lo podemos todo. Tenemos que empezar a pensar en los demás, que nuestras acciones generen un impacto negativo, un impacto positivo, que generen un efecto multiplicador y empezar a enseñar con el ejemplo. Esto era lo que yo les quería transmitir y que va a servir de marco para que ustedes vean la importancia de cumplir obligaciones tributarias y sobre todo con el impuesto a la renta, que es la siguiente exposición. Muchas gracias por su atención. Muy bien, señor César, muchas gracias en verdad por toda la información, está súper clara y seguramente el mensaje que usted nos ha querido dar el día de hoy se ha entendido totalmente. Aquí les tengo algunas preguntas que nos han ido dejando todas las personas que están ahora conectadas a través de la plataforma Zoom. Voy a empezar por una de las primeras consultas que nos hicieron llegar y comenta lo siguiente. Si recién he creado mi startup o mi emprendimiento, gracias a lograr ser uno de los ganadores de los diversos concursos de Innovate Perú, y me encuentro en la situación de que todavía no genero ganancias suficientes como para pagar impuestos o ser rentable. Dentro de esta situación, ¿hay alguna posibilidad de tener un trato especial sobre el pago de los impuestos? Y de esta manera me pueda ayudar a ser rentable o a crecer mi empresa. ¿Hay algo iniciado o creado bajo esta figura que comenta? No hay nada, no hay ningún régimen especial. Lo que existen son diferentes regímenes tributarios, ¿sí?
Desde uno muy sencillo, que es el régimen único simplificado, hasta el régimen general, ¿sí? Pasando por el RER y por el REMIPE, que es un régimen para las MIPES. Entonces tendría que ver si cumple con los requisitos y ver en cuál de esos regímenes incorporarse. Ahora bien, habría que ver cómo se inscribió, si ya está inscrito en el RUC y bajo cuál de estos regímenes se ha inscrito. Lo que sí es que una vez que uno está inscrito, lo que sí puede hacer es suspender las actividades por un periodo determinado. Pongo un ejemplo, habría que ver cada caso en particular, ¿no? Pongo un ejemplo, alguna persona que inició sus actividades, pero que por la pandemia tuvo que suspenderla, como ha ocurrido, ¿sí? Porque ya no puede seguir brindando este servicio por el tema del confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchas empresas? Lo que han hecho es han suspendido actividades, ¿no? Han comunicado a la SUNAT la suspensión de actividades. Pero como le digo, habría que ver cada caso en particular, ¿no? Muy bien. Otra consulta más. Nos dicen si puede llegar a explicar cuál es el proceso para acogernos a la ley de investigación y desarrollo y los beneficios que da sobre los impuestos. No, yo no manejo ese tema, no le podría explicar, ¿no? Yo sé, ese es un tema Entonces, que se va a no, ver en otra fecha, ¿ya? Ah, ok, Eh, ok, ok, Están adelantando, ok. ya próximamente se va a hablar de ese tema. Entonces guardamos esa pregunta para la siguiente fecha. Entonces vamos con la siguiente consulta. Nos plantean aquí un caso común y cotidiano. Nos dicen, en los mercados donde la mayoría acude, los vendedores de frutas, hortalizas y otros alimentos actualmente no entregan un comprobante de pago. ¿Se debería dar un comprobante de pago en estas situaciones o no? miren, aquí hay un tema que es muy claro, ¿no? Nuestro país tiene un nivel de informalidad que va entre el 40 y el 60%, ¿sí? Entonces hay un gran número de personas que no entregan comprobante de pago y sería materialmente imposible fiscalizar a todas esas personas. Entonces, ¿por dónde viene el tema? Porque eh, nosotros tenemos que ser, o sea, toda la población tiene que ser los principales fiscalizadores. Entonces, uno debe comprar, y yo aprovecho la pregunta para comentarles un ejemplo de mi vida personal, una anécdota de mi vida personal. Cuando estábamos en el primer confinamiento, bueno, algo positivo de la pandemia es que nos ha permitido unirnos más y compartir muchas conversaciones, hacer sobremesa, ¿no? En familia. Entonces, uno de los temas que veíamos con mi hija sobre todo era de qué manera nosotros podíamos ayudar. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo al que llegamos? Como hacíamos compras por internet porque no salíamos, porque inclusive yo soy persona vulnerable, todo lo comprábamos por internet, empezamos a comprar solo aquellos que nos dieran comprobante de pago. Entonces, ¿cuál es un poco el mensaje en el caso? Es que cuando uno tiene que hacer una adquisición, uno de preferencia tiene que comprar a un establecimiento formal. De repente nos va a costar un poquito más, ¿sí? Pero justamente por eso es el mensaje, que ese poquito más estamos contribuyendo a generar bienestar. Ahora, en los mercados es toda una problemática porque obviamente pueden estar dentro del régimen único simplificado categoría cero que no están obligados a pagar ningún tributo, ¿no? Porque venden productos de primera necesidad y productos agrícolas. No necesariamente ocurre con aquellos que no venden este tipo de productos y que también están en un mercado y que sí deberían entregar comprobante de pago. Genial. Muchas gracias, señor César. Por favor, le pido que nos pueda acompañar hasta el último bloque para luego poder resolver alguna duda más que se vaya generando a través de los comentarios. Encantado, me quedo hasta el final, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, a usted. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente bloque. Ahora es el turno de invitar a escena al señor Jorge Smith
para que nos pueda dar mayor información acerca del impuesto a la renta para personas naturales. El señor Jorge es especialista en la Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera de la SUNAT, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él estará con nosotros presentándonos una información a través de unos 10 y 15 minutos y luego pasaremos a una ronda de preguntas junto también nuevamente con el señor César Vieira. Entonces, por favor, no dejen de dejarnos sus comentarios a través del chat de la plataforma Zoom. Muy bien, señor Jorge. Entonces, sin más, les doy el pase para que pueda proyectar su presentación y también habilitarnos su micrófono y de esa manera poder iniciar con su presentación de esta tarde. No se preocupe que de igual forma yo le iré confirmando la visualización de esta misma. Muy bien, ya la podemos observar. Le pediría por favor que nos pueda ayudar colocándolo en modo presentación para que de esta manera la podamos tener con mayor amplitud. Perfecto. Muy bien. Ahora ya la tenemos en modo presentación. Entonces solamente nos quedaría poder habilitar su micrófono para poder dar inicio con su información. Perfecto. Muchas gracias realmente, Joseph. Es interesante. Realmente cada vez que escucho la charla de mi compañero me siento bien emocionado porque esa charla es la que nos da nacimiento a la existencia de todos nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros decidimos vivir como sociedad, el ser humano es un ser gregario, estableció reglas para poder vivir en sociedad. Y entre estas reglas para vivir en sociedad es que todos debíamos aportar para los más débiles, para los más fuertes, para todos. Todos debemos dar para todos. Hay una frase de los todos para uno, uno para todos. Y realmente no solamente es para la literatura, sino es para la realidad. Si nosotros comenzamos a pensar de manera egoísta, personal y solamente en nosotros, realmente no sé qué esperamos, que el resto logre o que seamos un mejor país. Cuando estuve hablando la vez pasada con las señoras de Innovate Perú, que estaban, me sentí como hasta las palabras se me cortan de la emoción que tuve de escuchar de que habían chicos tan fabulosos, con ideas tan geniales y hermosas, que mostraban muchas capacidades y por las cuales se habían ganado las becas, los premios, el bono en Innovate Perú. Me alegra mucho poder ser partícipe de acá con ustedes, ser partícipe de esto, que para mí es bastante importante. Es importante en todo sentido, realmente, porque me gusta saber que los jóvenes están brillando, que los jóvenes están creciendo y que les voy a dar una pequeña guía, un pequeño apoyo e indicarles sobre la tributación en nuestro país. Las rentas de personas naturales. Si se dan cuenta, el cuadrito habla de primera, segunda, cuarta y quinta, y aparte tenemos a tercera. ¿Qué significa esto de primera, segunda, cuarta, quinta? Y aparte tercera. Hemos decidido poner aparte tercera porque tercera es mucho más complejo. Tercera incorpora lo que son las empresas y los negocios. Todas las personas saben que cuando hablamos de empresas y negocios, hablamos de uno de los elementos más importantes en nuestro país. Es el elemento de mayor crecimiento en todo el mundo. Empresas y negocios es lo que mueve el mundo. Y por lo tanto, en el Perú le hemos decidido dar 4 regímenes, como bien indicó mi compañero: el régimen único simplificado, el régimen especial de renta, el régimen general y el régimen MIPE. Son 4 regímenes que son como escaleras para llegar al cielo, es decir, para ir creciendo. Primero quisiera indicarles que hablaremos que las personas naturales pueden estar en estas cinco categorías.
En la categoría primera, es decir, yo tengo mi casa, pero ahorita con la pandemia no trabajo, pero tengo un cuarto que lo puedo alquilar. Entonces, por lo tanto, me voy a SUNAT y saco mi RUC para alquileres. Entonces, ingresé en primera categoría. Tengo un poquito de dinero y decidí invertir en la bolsa. Si muchos de ustedes están metidos en lo que es la bolsa, saben que la bolsa de Nueva York está dando muy buenos ingresos. A los que hayan invertido en Tesla, dicen que han ganado 500 veces su inversión. ¡Wow! Dios mío, fenómeno. Entonces, ahí estamos hablando de segunda, es decir, ingreso de otros capitales. Gracias a Dios soy abogado y, puedo dar asesoría como abogado. Entonces, ahora tendré ingresos de cuarta categoría como trabajador independiente. Pasó la época de cuarentena, donde estaba con suspensión perfecta, y me llaman de nuevo de mi trabajo para poder seguir trabajando. Vuelvo a entrar como trabajador independiente. ¿Se dan cuenta? Como trabajador, como persona, puedo estar en todas las categorías. También podía estar en tercera, por supuesto. Por la pandemia, tengo también un garaje y he pedido permiso a la municipalidad para que me dé la licencia de funcionamiento y he agregado mi RUT que antes había sacado de primera categoría. ¿Se acuerdan que había sacado mi RUT de primera categoría para alquilar mi cuarto? Para abrir una bodega en mi garaje. Entonces ya tengo un ingreso de primera, tengo un ingreso tercera, tengo mi ingreso porque tenía un capitalito y lo he invertido en la bolsa, estoy trabajando de manera independiente y estoy de trabajador de manera dependiente. Es decir, puedo estar en las 5 categorías como persona natural. Esa es la característica que tenemos las personas naturales. ¿Por qué hablo de personas naturales? Las personas naturales son aquellos que hemos nacido, es decir, un día vino papá y le dijo cosas bonitas a mamá y fuimos concebidos. Es decir, somos personas de carne y hueso. Esas son las personas naturales, las personas de carne y hueso. Aquí queda bien claro que las personas naturales pueden tener rentas de capital, lo que llamamos alquileres y otros ingresos de renta de capital. No se olviden, cuando estamos hablando de otros ingresos de capital, estamos hablando, por ejemplo, la inversión en bolsa, es decir, mi capital, mi dinero, me está dando más dinero. Si yo vendo mi casa sería un ingreso de rentas de capital, es decir, mi casa, que es un bien, me puede dar ingresos mayores. Entonces, ahí hablamos. Cuando hablamos de alquileres, hablamos de primera. Cuando hablamos de otros ingresos obtenidos por mi capital, por mis bienes, es decir, yo estaría en segunda. Después tenemos, como vuelvo a repetir, las rentas de tercera categoría, que son las rentas de capital más trabajo. Mucha gente dice, ¿cómo es eso de las rentas de capital y trabajo? Ustedes conocen a los ambulantes. Los ambulantes son un negocio andando. Es decir, ponen su fuerza de trabajo y venden sus productos, que es el capital. Es decir, la unión de capital y trabajo. Es decir, toda empresa, por más pequeña que sea, es la unión de capital y trabajo. Es decir, yo, como persona, estoy luchando, estoy dando mi fuerza, mi servicio, y además estoy vendiendo algo, estoy produciendo algo, estoy creando algo. Ese es mi capital. O sea, si ustedes pasan por un kiosco y ven a un canillita, el canillita está poniendo su trabajo. Y los periódicos es su capital. Es decir, no necesitamos hablar del Interbank, no necesitamos hablar de la UPN, no necesitamos hablar del Banco de la Nación. Solamente salimos a la calle y vemos un montón de personas que son negocios. Personas que ponen su capital y su trabajo. Y eso lo consideramos en tercera categoría. Después tenemos las rentas de trabajo. En las rentas de trabajo tenemos como trabajador independiente y tenemos como trabajador dependiente.
El trabajador independiente es renta de cuarta categoría y el trabajador dependiente es renta de quinta categoría. Les voy a contar una anécdota que tuve cuando estaba atendiendo a un contribuyente. El contribuyente llega y me dice, quiero sacar mi renta, quiero sacar mi RUC, quiero inscribirme a Insunat. Perfecto, señor, le digo, ¿y qué quiere hacer? Yo quiero sacar mi RUC porque soy gafitero. Ah, va a sacar su renta de cuarta. El hombre me mira molesto a la cara y me dice, ¿y usted será de quinta? Yo le dije, sí, soy de quinta categoría. Cuarta categoría significa trabajador independiente. Quinta categoría significa trabajador dependiente. No le quería insultar ni agredir, discúlpeme si lo entendió así. El señor me miró con una cara como diciendo, ¿qué me está diciendo, no? Pero lo que muchas veces uno, sin querer, muchas veces habla de frente y le dice cuarta, quinta, tercera, y por eso les vuelvo a repetir. Primera, alquileres. Segunda, otros capitales. Tercera, negocios, industrias, empresas. Cuarta, trabajador independiente. Y quinta, trabajador dependiente. Estoy en reunión en este momento. Estas son las normas que nos guían. Empezaremos con rentas de primera categoría. La renta de primera categoría, como vuelvo a indicar, es básicamente el ingreso que tengo por alquileres. Es por el arrendamiento. Y también llamamos por la cesión en uso. Es decir, yo cedo en la utilización de mi bien. Pongamos que por ejemplo, pongamos que nosotros quisiéramos alquilar un bien, quisiéramos nosotros, por ejemplo, yo, como ya les estaba indicando, yo tengo una casa, y esta casa quiero alquilarla porque me pueden dar un buen ingreso, yo no tengo ingresos. Entonces, eso se llama renta de primera categoría, renta de alquileres, la renta de alquileres. Cuando nosotros estamos en renta de alquileres, nosotros debemos tener presente de que lo importante de esto de acá, es que nosotros podemos desarrollarnos y crecer. Es decir, en renta de alquileres, cuando nosotros buscamos alquilar o cuando nosotros deseamos tener una empresa, un negocio, es muy diferente. El alquiler por sí mismo es una renta de primera categoría. Espérenme un ratito, me dicen que no se me está escuchando bien. Quiero ver este punto. ¿Qué tal, Jorge? No te preocupes, que sí te oímos perfectamente. Ya, gracias. Porque me estaba recibiendo una señal de algunos amigos que me estaban indicando que no se escuchaba. No te Entonces, preocupes. me estaba preocupando. Gracias por darme ese, ese elemento, porque si ya estaba diciendo, si no se me escucha, estoy hablando en el aire. Gracias por darme el elemento. Y ahora ya estoy más tranquilo, gracias. O sea, cuando uno alquila un bien mueble, un bien inmueble, es decir, yo si tengo un tractor puedo alquilarlo, si tengo un carro puedo alquilarlo, si tengo una casa puedo alquilar, si dentro de mi casa tengo un cuarto, lo puedo alquilar. Esa renta de primera es la que me va a dar ingreso por alquileres o cesión en uso. Nosotros tenemos lo que se llama la renta presunta y la renta ficta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo un amigo
que ahorita por la pandemia se quedó sin casa, ¿no? Yo le digo a mi amigo, yo tengo otra casa. Y yo le digo, yo te la presto. Dense cuenta que si yo te la presto, mi amigo no va a gastar en alquiler. Eso se llama una renta presunta. Es decir, para nosotros, el señor está alquilándole el bien a su amigo. En SUNAT no se entiende que una persona le pueda dar a otra, de manera gratuita, su casa. Es decir, esto para nosotros es que él está cediendo. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que hay alguien que está viviendo en la otra casa? A nosotros nos informa Sedapal, a nosotros nos informa Edelnor, a nosotros nos informan todas las entidades que en tal ubicación que pertenece a tal persona se están utilizando los servicios de agua y luz. Entonces se hace una verificación y se ve que hay otras personas que no son el propietario. Por lo tanto, ahí se ha generado una renta presunta. Y por lo tanto, tendría que pagar el 6% del autovalúo correspondiente a los ingresos que debería pagar este hermano, amigo o familiar que se encontrara viviendo en la otra vivienda. Tengan presente esto porque es bastante importante. Lo mismo sucede cuando Hola Jorge. Jorge, disculpa, no te llegamos a escuchar, al parecer tu micrófono se ha apagado de forma repentina. Gracias, ahora sí. Gracias, ahora sí me escuchan. Claro que sí, continúa por favor. Ya. Jorge, nuevamente, al parecer el micrófono por algún método de seguridad quizás se esté apagando de forma Otra automática. vez, ahora, listo. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Muy Ya, bien. listo. Ya voy a acabar con renta primera, para pasar a una renta que le puede interesar más, porque muchos de ustedes son innovadores y supongo que más que alquilar, lo que les quiero decir que básicamente en renta por alquileres se paga el 5% del monto del alquiler. Es decir, si yo alquilo mi casa en 100 soles, tendré que pagar 5 soles. Si la alquilo en 1000, tendría que pagar 50 soles. ¿Se dan cuenta? Se paga el 5% en renta de primera categoría. Renta de segunda categoría. En renta de segunda categoría, ya les indiqué al inicio, de que es todos los ingresos que obtengamos, por nuestro capital. Como bien les he dicho a ustedes, es decir, los intereses originados de colocación de capitales en cuentas de ahorro no están grabados. Pero el resto de colocación de capitales, es decir, si yo invierto en una, en un, en un bien, esta colocación de capitales, si me produce intereses, es decir, yo, por ejemplo, le estoy prestando dinero a un amigo, esto de acá sí está grabado con renta de segunda. Las regalías, como ustedes son chicos muy creativos, pueden escribir libros o crear tal vez algún tipo de prototipo, y este tipo de prototipo les va a producir a ustedes unos ingresos por sus libros o por las innovaciones, y estos beneficios que ustedes reciban, que se llaman regalías, por eso tienen que pagar renta de segundo. Las marcas, las patentes, tienen que pagar renta de segunda. Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa nacional, una marca como Umbro, ellos tendrían que pagar renta de segunda categoría si solamente ceden la marca. Las sumas o derechos recibidos por obligaciones de no hacer. Muchas veces hay empresas que deciden que haya otra que no les haga la competencia. Entonces yo le pago a esta empresa para que no efectúe y no me sea competitiva. Entonces, en ese sentido, llegamos a que esto estaría produciéndome
rentas de segunda. Las utilidades, por supuesto, los dividendos, las ganancias de capital, como les estaba indicando, las rentas producidas por la enajenación o rescate de valores mobiliarios. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando estamos hablando de mi inversión en bolsa. Para eso nosotros debemos primero determinar cuál es la renta neta. Para esto deducimos el 20% y aplicamos la tasa del 6.5. Al final de todo, la dejamos en simple, la dejamos en sencillo, y lo que queremos decir es que en renta de segunda, también para personas naturales, se aplica la tasa del 5%. Si ustedes le deducen al 6.25 el 20%, les va a quedar el 5%. Para no hacerse la complicada, señalamos que la renta de segunda categoría, al igual que la renta de primera, pagan el 5%. Aquí está el cuadro, claramente visible. Ganancia por inmuebles, 20%. La tasa es 6.25 y se paga de forma directa cada mes. Igual, tenemos la ganancia por valores mobiliarios, es decir, por acciones, la tasa es 6.25 y finalmente se paga. Lo que queremos que quede claro, en segunda categoría, la tasa final es del 5%. Tanto en primera como en segunda se paga el 5%. Igual cuando estamos hablando de ingresos de renta por renta de segunda categoría, tanto para nacionales como para extranjeros. Es decir, en el país no diferenciamos los ingresos por quinta categoría, de los ingresos de personas nacionales con no domiciliado. Si yo soy no domiciliado y soy nacional, ambos van a pagar la tasa del 5%. Tengan presente eso, por favor. Si vendiste valores inmobiliarios a no domiciliados, vas a pagar la tasa del 5%. Ya les dije, para la siguiente charla está establecido lo que es tercera categoría. Hemos hablado de primera y segunda. ¿Cuánto es la tasa mensual? ¿Cuánto es el pago mensual? ¿Cuánto es? 5%. Tengan es el 5%. Aló, ¿sí? Ellos me dicen que se escucha bien, se lo preguntaba. Estoy gritando aquí en mi habitación. Acabo de apagar. Hablar un ratito contigo. Ya. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿cómo estás? Disculpa, ¿se está escuchando bien? Me acaban de comunicar que no se está escuchando mi exposición. No, no te preocupes, que sí se escucha perfectamente. Lo que puede suceder es que en algunas zonas también el internet esté inestable. Pero mira, si es que sucede algún problema como estos, ten la seguridad que nosotros te vamos a alertar como para que lo podamos corregir. Pero mientras eso no suceda, te invito a que puedas continuar con la Te presentación. agradezco realmente porque mi base me están informando de que no se escucha mi exposición. Por eso me es importante tener tu feedback. Gracias. Gracias. Ahorita paso. Ya como les estaba diciendo, primera y segunda, la tasa mensual, el pago a cuenta mensual que voy a efectuar es del 5%. ¿Lo tienen claro? Primera y segunda categoría, que estábamos hablando de alquileres, ingresos de otros capitales, es la tasa del 5% mensual. Es decir, si ustedes tienen ingresos por alquileres o ingresos por otros capitales, estamos hablando por alquileres primera, por otros capitales segunda, y la tasa que se paga mensual es del 5%. Ahora vamos a pasar a lo que es el trabajador independiente. Quiero contarles aquí una cosa que me interesa que lo tengan bien en claro. Lo que quiero que tengan bastante en claro ustedes es las rentas de cuarta categoría deben, por favor,
He puesto esto y lo he vuelto a repetir también al final, esta de aquí, las obligaciones del que se inscribe en cuarta. ¿Por qué pongo estos elementos? Siempre indico de que las personas de primera o segunda también tienen que inscribirse, pero sucede una cosa interesante con los trabajadores independientes. Una vez se acercó un chico a mi ventanilla y me dijo, quiero sacar mi renta de cuarta categoría. Porque mi amigo lo sacó, porque mi primo lo sacó, porque mi tío lo sacó, porque todo el mundo lo tiene. Por favor, no saquen el RUC porque lo tiene el resto de personas. O sea, no es... Porque cuando una persona entra a SUNAT y se inscribe en el RUC, esa persona está indicando que tiene ingresos, que tiene ingresos. Y si tiene ingresos esta persona, no se olviden que está obligada a tributar. Por favor. Y está obligada a presentar sus declaraciones. Y está obligada a también a llevar sus libros contables, a sacar su clave SOL. O sea, no es solamente ir y decir, yo quiero sacar mi número de RUC. Por favor, tengan presente esto. Por favor, si te inscribes al RUC, debes tener la seguridad que lo vas a utilizar, que lo vas a necesitar. Si sacaste por equivocación el RUC y no lo necesitas, haz la suspensión de actividades. Actualmente puedes sacar tu RUC entrando al centro de servicios virtual y te puedes ir a la mesa de partes virtual e inscribirte. Por favor, tengan bien claro de que actualmente todo lo puedes hacer desde tu domicilio. Pero si no lo necesitas, no lo saques, por favor. Porque aquí indico bien claramente, la primera obligación que tenemos es inscribirte al RUC. Presentas tu DNI y solicitas tu afectación a renta de cuarta categoría. Todo esto lo pueden hacer ustedes a través de nuestro centro de servicios virtual. Como bien les indico, se inscriben al RUC, registrándose y poniendo su DNI. Inmediatamente sacan su clave SOL, emiten sus recibos, que también pueden emitirlos de manera virtual actualmente, no necesitan de sacarlos de manera física, pero en el caso que necesiten de manera física, también podrían sacar una cantidad pequeña. Pero actualmente la gran mayoría de recibos son virtuales. Registras tus pagos mediante, o sea, es decir, cuando tú pagas no necesitas irte ni a los bancos, lo puedes hacer a través de SUNAT Operaciones en Línea. No necesitas realmente irte a ningún sitio para pagar tu RUC. En el caso de bienes inmuebles, se hace la retención del 8%. En el caso de bienes muebles, podrías pagar en bienes inmuebles, pagas el 5%. Discúlpenme, haces tu retención del 8% y declaras tu pago a cuenta. Acá ya estamos hablando del 8%. Lo que pasa es que me había quedado pegado con lo de 5, que es primera y segunda. Vuelvo a repetir. Primera y segunda es 5%. Aquí estamos hablando ya de cuarta categoría. Vamos a tener en cuenta ahora lo que señalamos acá. Las rentas obtenidas como trabajador individual, las rentas obtenidas como CAS o las rentas obtenidas por dietas. ¿A qué le llamamos dietas? A los pagos que se hacen, por ejemplo, a los directores de empresas, se llaman dietas. Esos pagos se hacen en renta de cuarta categoría. Los pagos que se hacen a los concejales también se llaman dietas. En este caso, a tu ingreso, a tu renta bruta, se le hace una deducción del 20%. Es decir, si yo tuviera un ingreso, pongamos de 10.000 soles, me descuentan el 20% y sobre 8.000 sería mi renta neta. Los contribuyentes que reciban renta de cuarta categoría podrán suspender sus obligaciones. Vuelvo a repetir, si ustedes no necesitan sacar su RUC, pero lo sacaron y no necesitan utilizarlo, por favor, hagan su suspensión de actividades. Y así no van a necesitar ustedes
Pero en el caso que ustedes sí van a realizar y quieren suspender para que no les retengan, es decir, si ustedes van a efectuar, sí van a realizar sus actividades, pero ustedes van a tener ingresos menores a estos montos, a 3.208 soles, si van a tener ingresos menores a 3.208, ustedes pueden presentar este documento. Vuelvo a repetir, si ustedes tienen ingresos menores a 3.208, ustedes pueden presentar este documento que se llama suspensión de retenciones de pagos a cuenta. Y se lo presentan a su contratante, al que los ha contratado para que les hagan el servicio. No necesitan ustedes de ninguna manera efectuar los pagos mensuales. Vuelvo a repetir, si ustedes van a tener ingresos de 3.208, ustedes presentan este documento que se llama solicitud de suspensión de retenciones y ya no les van a efectuar la retención. Pero si ustedes ni siquiera van a realizar actividades por las cuales van a pagar, por favor, suspendan las actividades en su RUC. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es la suspensión de RUC y otra es la suspensión de retenciones y o pagos a cuenta. Es decir, no me van a retener y no necesito pagar si mis ingresos son menores de 3.208. ¿Les queda bien claro? Desde el 1 de enero de cada ejercicio, el preceptor de rentas podrá presentar esta solicitud. O sea, ustedes, esta suspensión de retenciones, este formulario chiquito, lo pueden presentar desde el 1 de enero de cada ejercicio, ¿no? Y lo pueden hacer ingresando a la página de SUNAT, www.sunat.gov.p, en el cual ustedes, esta suspensión de retenciones, si ustedes no pasan de este monto, ya, mensual, y no pasan actualmente del monto de 38.000 soles, ustedes no están obligados, 38.500, no están obligados ni a declarar ni a pagar, presentando este formulario. No se olviden, si ustedes tienen ingresos menores de 3.208 o ingresos anuales menores de 38.500, no les van a tener que retener. Tampoco si usted emite un recibo con honorarios hasta 1.500 y no ha presentado el formulario de suspensión, tampoco están obligados a que les retengan. Si sus ingresos son de 1.500 y no han presentado el formulario de suspensión, tampoco les van a retener. Por favor, tengan en claro esto de acá que estoy repitiendo. En el caso de directores de empresa, mandatarios, gestores, que estaban indicando, el monto es menor. Si mis ingresos son menores a 2.500, ellos tampoco están obligados a presentar la declaración mensual, ni tampoco a presentar la declaración anual. No existe la obligación de presentar declaración jurada anual. Si emitimos recibos honorarios de 1.500 y si los ingresos son menores a 38.500. Como bien indico, si sus ingresos son mayores a este monto, ustedes tendrían que pagar. Y deben tener en claro que en este caso, la suspensión, la renta bruta, o sea, el total de lo que ustedes han recibido, se hace una disminución del 20% y acá se nota, por el ejercicio individual de mi profesión se hace un descuento del 20% hasta 24 UITs. Y a su vez, también tienen un descuento de 7 UITs. En el caso de renta de cuarta categoría, tenemos un descuento del 20% por mi renta bruta, pero a su vez también tengo un descuento de 7 UITs.
Si yo tuviera ingresos de quinta categoría adicional, también podría descontar hasta 3 UITs más. Quiero que ustedes tengan presente que para calcular el impuesto a la renta es de manera progresiva. Es decir, primero tienen una tasa del 8%. Si pasan el monto, tendrá una tasa de 14%. Si se pasa el monto, y así sucesivamente, se llama progresiva acumulativa. Y finalmente tenemos las rentas de quinta categoría, que son las de trabajador dependiente. Por lo que tengo entendido, muy pocos de ustedes van a tener que pagar esta renta, pero sí van a tener que pagar la renta de sus trabajadores. Ustedes van a ser unos grandes empresarios y van a tener trabajadores a los cuales van a tener que pagar renta de quinta categoría. Quien paga la renta de quinta categoría es el empleador, no el trabajador dependiente. Para eso deben tener presente que son rentas de quinta categoría, los ingresos provenientes de cooperativa de trabajo, la participación de los trabajadores, las obtenidas por prestar algún tipo de trabajo de dependencia, los ingresos obtenidos por prestación de servicios considerados como renta de cuarta categoría para el contratante, por el cual se mantenga simultáneamente una relación laboral de dependencia. Es decir, pongamos, yo trabajo en SUNAT, ¿no? Pero SUNAT me pide, porque yo también sé arreglar computadoras, como bien saben, no lo sé, pero es un ejemplo, por favor. Y me contratan para que arregle computadoras. Como yo trabajo en quinta categoría en SUNAT, por estos ingresos que voy a realizar arreglando computadoras, tendría que también ser considerado como ingresos de quinta categoría. Es decir, me van a sumar estos pagos de cuarta, me los van a sumar como ingresos de quinta categoría. En este caso, nosotros debemos tener presente de que este impuesto también está sujeta a las mismas tasas que hemos señalado para cuarta categoría, es decir, 8, 14, 17, 20 y finalmente 30%. Muchas gracias y disculpen si no han podido escucharme la charla y porque no sé qué está pasando, pero me indican que en algún momento no se ha escuchado lo que estaba diciendo. Muchas gracias y espero que les haya servido lo que he dicho. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Sí, te informo que en verdad sí hemos logrado captar gran parte de tu presentación del día de hoy. Y de hecho, si es que en algún momento, ya sea por la plataforma o por la transmisión en Facebook, se les ha entrecortado de alguna manera o la conexión se les ha caído, no se preocupen que luego de la transmisión esto queda grabado como video. Entonces tienen la chance de retroceder unos minutos y justamente volver a repetir por ahí la exposición Gracias, realmente. Sí, sí, súper bueno eso. Entonces, Jorge y César, no sé si es por ahí nos pueda acompañar también. Sería bueno que estemos con los dos para poder responder algunas preguntas. Tengo aquí una pregunta que dicen, ¿dónde puedo ser asesorado sobre el pago de los impuestos? Sí, Quiero Jorge, dale. explicarles una cosa. ¿Aló? Sí, dale, por favor. Quiero explicarles algo. En SUNAT no se asesora, en el SUNAT se orienta. ¿Cuál es la diferencia entre un asesor y un orientador tributario? Que es bastante importante que lo tengan presente, por favor. Cuando ustedes buscan un asesor les va a dar su opinión personal. Les va a indicar a ustedes qué es lo que deben hacer. Nosotros te damos todo el panorama. Es igualito. El asesor te va a dar el árbol. Nosotros te vamos a dar el bosque. Y como tú eres una persona muy capaz y muy inteligente, te vas a ubicar dentro del bosque cuál es el árbol que te corresponde. Nosotros, por favor, eso quiero que tengan presente. Todas las personas que se acercan a SUNAT dicen, yo quiero una asesoría. No, lo que ustedes cuando van a SUNAT y preguntan es una orientación. Y en eso estamos abocados, a quererles enseñar todo lo que es la parte tributaria. Y en lo que es empresas, ya hemos quedado con Innovate en que la siguiente charla va a ser relacionada a lo que es empresas. Y vamos a desarrollar desde lo que es la pequeña empresa, que es el RUS, con un beneficio que tenemos fantástico, que es el CISA Emprendedor,
que realmente es muy bueno para las pequeñas empresas que recién se... Y también tenemos una serie de acuerdos con muchas otras empresas y con otras, mejor dicho, con otras instituciones, como es el caso ¿cómo se llama? La Dirección de Trabajo o Produce, que tienen todo un buen conjunto de productos para aquellos profesionales. También hemos visto que también la SBS también da muy buenas informaciones y orientaciones en lo que viene a ser lo que es el sistema financiero. O sea, todos estamos trabajando para que el Perú crezca y las personas que quieran realizar algún tipo de actividad que le produzca ingresos, paguen renta eh, o paguen los tributos que corresponden. Todos estamos apuntando a la misma, a la formalización, a la legalización y a que las personas estén bien instruidas. Así es, Jorge, muchas gracias por esa explicación. Y antes de poder continuar con las preguntas, aprovechando la gran cantidad de personas que estamos conectadas ahora mismo, por favor, les vamos a pedir que nos ayuden participando de un cuestionario virtual que ahora mismo lo están colocando a través del chat de la plataforma Zoom. Sí, es un solo enlace, ahora mismo se les acaba de enviar. Para que puedan acceder son entre 5 a 6 preguntas que nos puedan dar la mano resolviéndola, para que de esta manera podamos seguir generando mucho más charlas como estas y también enfocando en temas de su interés. Muy bien, Jorge. Entonces continuamos con otra consulta que hemos logrado rescatar dentro de todas las preguntas que nos han ido comentando. Y dice de esta manera: si ya soy un emprendimiento formalizado, pero aún no obtengo ingresos, ¿qué es lo que debo reportar en la página de operaciones en línea de la SUNAT? En primer lugar, tengamos presente que si no tienes ingresos, pero sí tendrás egresos. En SUNAT pones tanto, si no tienes ingresos, presentas tu declaración en lo que corresponde a ingresos cero, pues no tienes ingresos. Pero sí tienes que presentar tu declaración si eres una empresa. Eso es lo que quiero que tengan presente. O sea, si yo soy una empresa, voy a presentar mi declaración. Si no tengo ingresos, pongo cero. No tienes que pagar. O sea, algo que quiero que tengan presente todas las empresas, todas las personas que tienen empresas, que tienen instituciones, que tienen... Si no tienes ingresos, no pagas. Solamente pagas cuando tienes ingresos. Por el contrario, lo que puedes tener egresos, y por esos egresos vas juntando, ¿no? Y eso te va a servir a ti para que lo descuentes cuando te toque pagar. O sea, tú si vas gastando, por ejemplo, has tenido que pagar el notario, todos estos gastos los va registrando tu contador, y tu contador los va a tener registrados como egresos. Y cuando te corresponda presentar tu declaración, vas a descontar todos los egresos. O sea, por el contrario, tienes ahí un colchoncito de egresos. No tienes que pagar nada y tienes un colchoncito de egresos, que los vas a descontar cuando ya comiences a tener ingresos. No es que somos así desgraciados y estamos persiguiendo querer No, no es así, por favor. Solamente vas a pagar cuando tengas ingresos. No, no somos los locos terribles que estamos detrás de cada persona. No, por favor. Solamente se paga cuando hay ingresos. Buenísimo, Jorge. Aquí tenemos otra consulta que también nos podrías ayudar respondiéndola. Pues, ¿es posible que nos puedas explicar cuál es el proceso para acogerse a la ley de investigación y desarrollo de los beneficios que da sobre los impuestos? Justo como bien está diciendo mi compañero, ese punto lo vamos a tratar en la siguiente charla y les prometo que vamos a tenerles un bonito speech para ese tema, porque ya nos dieron que lo desean conocer y están bastante interesados. Entonces vamos a buscar, nos vamos a empapar y les vamos a dar un bonito speech sobre lo que están pidiendo. Y sobre esa pregunta nos O sea, consultan... en la próxima nos vemos. Eso. Sobre esa pregunta nos están consultando cuál va a ser la próxima vez que nos van a acompañar a través de esta plataforma virtual. Yo sé que todavía no hay fechas pactadas, pero me imagino que... Ya está sí, la fecha ya está establecida con los señores de Innovate.
Y realmente, como les digo, estoy bien entusiasmado y estoy con muchas ganas de poder dar esa siguiente charla. Espero que les haya, realmente estoy un poco preocupado que no hayan podido escucharla, pero, pero sí quisiera que la hayan escuchado la gran mayoría, que les haya servido, porque como bien digo, este es más que todo para que tengan en cuenta de que los trabajadores independientes, por favor, solamente saquen su RUC si realmente lo van a necesitar, ¿no? Sí, Y sí, si sí. tienen algún otro tipo de ingresos, ya saben cómo efectuar el pago. Excelente, te hacía la consulta porque hay muchas personas que recién se están conectando definitivamente y hay una fecha pactada que seguramente ahí en redes sociales le iremos compartiendo luego de esta presentación. Y a modo de resumen, Jorge, cuéntanos por aquí, porque como te digo, no es que todas las personas que nos acompañan actualmente son las que están desde hace hora y media con nosotros, pero a modo de resumen, nos hacen la pregunta, ¿quiénes deben pagar impuesto a la renta y en qué ayuda el pago de este tributo? Mírenme, como yo le digo a todas las personas, cuando tú estás rodeado del pago de tus tributos. Cuando sales a tu casa, tienes alumbrado público. ¿Cómo crees que se ha hecho ese alumbrado público? ¿Por obra y magia del Espíritu Santo? No, porque tú has pagado tus tributos. La pista que tienes al frente de tu casa, ¿quién lo hizo? Los que pagaron los tributos. Cuando tú te vas a un hospital, ¿quién es el que ha hecho el hospital? Quien ha hecho el hospital es aquel que ha pagado sus tributos. Dame, por favor. Disculpen. Disculpen. O sea, estamos rodeados del pago de tributos. ¿Ya? Disculpen la circunstancia. Entonces, nosotros, o sea, todo lo que pagamos los tributos, estamos en esa situación. O sea, es decir, ahorita, ¿quiénes creen que están pagando los bonos? Los que pagan sus tributos. ¿Quién están pagando ahora las vacunas que van a llegar para que nos puedan sacar de esta pandemia a todos? Los que pagan sus tributos. ¿Quién realmente están haciendo las camas UCI que desesperadamente la gente está buscando? ¿Quién está pagando el oxígeno que todo el mundo pide que se lo den gratis? Los que pagan sus impuestos. Este es el momento más importante en nuestra vida para poder darnos cuenta que nuestros impuestos están dirigidos a pagar nuestra vida, nuestra realidad, nuestra sociedad. Por favor. Mi compañero dijo una cosa que es real. ¿Saben cuántos millones de personas están inscritas como trabajadores independientes en el RUC? 7 millones, que son el 65% de los inscritos en el RUC. El 65% de inscritos en el RUC es renta de cuarta categoría. Sin embargo, estos 7 millones no aportan ni el 5% de lo que se recauda. ¿Saben? La gente dice, el que tiene poco, siempre lo cierran. ¿Saben que el Perú, nosotros tenemos tenemos en dos grupos, los principales contribuyentes y los medianos y pequeños contribuyentes? Los principales contribuyentes son 15.000 contribuyentes. En todo el Perú, 15.000 contribuyentes. ¿Y saben cuánto es qué porcentaje de la tributación hacen ellos? El 65%. O sea, tenemos casi 8 millones, hasta un poco más de 8 millones, inscritos en el RUC. Pero solamente 15.000 de esos 8 millones que están inscritos en el RUC hacen el 65% del pago de la tributación en el Perú. Tenemos más de 7 millones de contribuyentes que solamente paga el restante, el 35%.
Por favor, realmente les pido encarecidamente que tengan presente eso. Eso significa que una buena cantidad, como bien indicado mi compañero, no está tributando y no quiere tributar, está evadiendo, es consciente que no quiere pagar. Y entonces cuando vayan y digan, se está muriendo mi familiar porque no tienen camas, por favor, mírense ustedes y digan, ¿qué hice yo? No pagué mis tributos. Esa persona que se está muriendo, esa persona que no ha recibido la vacuna, esa persona que está ahora sin ayuda, es responsabilidad de los que no están pagando sus tributos. Miren eso, por favor, y no entren en el círculo vicioso. Muy bien, Jorge, muchas gracias en verdad por acompañarnos el día de hoy, al igual a César, que seguramente también nos debe estar escuchando, y a Nora, quien abrió el webinar del día de hoy. Seguramente será un gusto poder contar con ustedes en una sesión más adelante, porque hemos visto en verdad que es un webinar con bastante acogida y que hay mucha información que brindar, y qué importantes son tocar estos temas. Así es que, sin más, por favor, les pido a todos que nos sigan en las redes sociales, tanto como en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e incluso en YouTube. Y recordarles que la semana que viene estamos a puertas del desarrollo de la Hackathon Vacúnate Perú. Todavía las inscripciones están abiertas. Tienen toda esta semana para poderse inscribir como participantes o incluso como mentor, si es que lo creen conveniente y puedan aportar un granito de arena junto con este evento que se va a realizar el día jueves y viernes de la siguiente semana y que tenemos mucha expectativa. Así es que, Jorge, nuevamente muchas gracias y hasta una Gracias a siguiente. ustedes, disculpen si no se llegó a escuchar mucho. No te preocupes. Hasta luego. Nos vemos a todos. Hasta luego, gracias.